Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a estar hablando nuevamente en esta noche acerca del mensaje titulado 12 años. Si ustedes recuerdan, en el mensaje anterior estuvimos hablando acerca del amor de un padre hacia un hijo, como era el caso de Jairo para con su única hija, quien estando enferma y después de ceder a la enfermedad, el Señor Jesucristo va y la resucita. Sin duda alguna es uno de los pasajes más preciosos de la Biblia y más emocionantes, porque habla de dos historias a la vez que convergen por un momento por la atención y por el poder del Señor Jesucristo. Esta pequeña, quien tenía 12 años y quien estaba agonizando y quien finalmente murió, sabemos que fue resucitada por el Señor Jesucristo, y sabemos que en el mensaje anterior el Señor hablaba a nuestro corazón diciendo que como padres siempre hay algo por hacer por nuestros hijos. Pero en esta ocasión, el enfoque de este mensaje, que se llama 12 años, la mujer que tocó el manto de Jesús, trae un mensaje muy especial para todos, pero yo estoy seguro que esta hora, de parte de Dios, traemos un mensaje muy especial y muy puntual, sobre todo para las damas, sobre todo para las hermanas, sobre todo para las mujeres. Es el caso de una mujer que tenía durante 12 años una enfermedad muy terrible y muy delicada. Nos hemos dado la tarea de, al momento de hacer la introducción, sí usar un poco la imaginación, pero no es solo imaginación realmente. Eso sí quiero aclararlo. Nos hemos dado la tarea de profundizar en la escritura para tratar de ver aquellos pequeños detalles que a veces solo se pueden ver cuando prestas atención a la escritura. Por otro lado, nos hemos indagado también diligentemente acerca de las posibles causas que pudieron haber ocasionado esta terrible y además vergonzosa enfermedad de esta mujer, que la quejó, escuche usted, por 12 años. No fue un día, no fue 2 días, no fue un mes, sino fueron 12 largos años. Está de más decir lo que vamos a ver ahorita en el mensaje, que esta mujer gastó todo lo que tenía en lo material y nada pudo sanarla de la enfermedad. Prepárese para escuchar este emocionante mensaje. Sobre todo, insisto, trae un mensaje muy especial para las damas, pero de igual manera la palabra de Dios aplica principios que son para todos nosotros. Así es que si es una dama, reciba bendición, y si usted es un varón, el cual es esposo de una dama, también trae un mensaje muy importante. Y aunque no sea esposo, aunque no sea novio, simplemente el hecho de que a veces nos pongamos a ver más a detalle acerca de la perspectiva y de las dificultades por las que puede llegar a atravesar una mujer, como en este caso, no solo por la enfermedad, sino también por el marco histórico cultural en la comunidad machista en la que vivía. Esto nos trae, si hacemos una conciencia más seria de este cuadro, de este tipo de mujeres, nos traen una enseñanza muy firme de parte de Dios acerca de cómo Dios quiere que tratemos a la dama. La escritura dice que como a vaso frágil, y la escritura nos manda que como Dios, como Cristo ama a la iglesia, así es como un varón debe aprender a amar a una dama. Pero veamos lo que le sucedió a esta mujer, y esperamos que disfruten el mensaje y sobre todo que reciban la bendición y el mensaje que Dios trae para usted específicamente en esta noche. Le invito a que lea nuevamente el pasaje de Marcos, capítulo 5, del versículo 24 al versículo 34, para que usted tenga nuevamente en cuenta acerca de qué vamos a estar hablando. Léalo despacio, lea respetando puntos y comas, haciendo lectura de comprensión, para que usted pueda imaginarse este cuadro. De igual manera, no solo al estar leyendo la escritura, le invitamos a que abra los ojos de su corazón y se imagine lo que está leyendo, sino también en el momento que vamos a estar narrando, le pedimos por favor que imagine por un momento lo que estamos platicando, para que usted tenga una imagen clara de lo que queremos tratar de decir. Entonces, después de esta introducción al mensaje, extra mensaje, vamos a iniciar 12 años, parte 2, la mujer que tocó el manto de Jesús. Si ya leyó el pasaje, Marcos 5, del 24 al 34, quiero llamar su atención al versículo 30,
en la parte donde dice: y volviéndose a la multitud, Jesús dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Vamos a orar. Padre, en esta hora vamos ante tu presencia, sabiendo que tú traes un mensaje siempre puntual y específico. Te ruego que este mensaje sea de bendición para todos aquellos que lo habrán de recibir de parte tuya, Señor. Gracias por permitirme seguir siendo un instrumento tuyo, y a ti sea la honra y gloria y siempre. Amén. Esta es la historia de una mujer que vivía en la misma aldea que Jairo, en la ciudad de Capernaum. Recordemos que Jairo era el principal de la sinagoga allí en Capernaum. Más o menos quiero que usted vaya con los ojos de su mente al mismo tiempo cuando las buenas nuevas inundaban la colonia en que vivía Jairo, pues no fue algo oculto que el Señor había bendecido al principal de la sinagoga con una preciosa niña, la cual había sido tan deseada y tan buscada por ese matrimonio. Más o menos en esas situaciones donde empieza también nuestra historia y la historia de esta mujer. A los pocos días de este acontecimiento, imaginémonos justamente en la aldea de enfrente, o en la misma vecindad probablemente, vivía esta joven mujer. Imaginemos que tenía alrededor entre unos 18 y 20 años de edad. Esta mujer joven se casa ilusionada, como es el sueño de toda mujer. Su actual marido resulta que es amigo del principal de la sinagoga, precisamente de Jairo. Y a pesar de que aún antes de casarse, su pretendiente, el cual ahora es su marido, tiene fama de coquetear con las mujeres, el principal de la sinagoga, por la amistad que había, no pone ninguna objeción para celebrar las nupcias, ni tampoco no hace ningún tipo de recomendación de respeto del joven varón hacia su futura esposa. Para esta joven mujer, en la flor de su belleza, radiante como el sol de primavera, y a pesar de que no le parecen las actitudes de su esposo o de su novio en ese entonces, en cuanto al trato con otras señoritas, como la típica mujer ilusionada y enamorada, no le da mucha importancia y piensa de manera ilusoria diciendo: después de todo, ¿qué hombre no hace gala de su coquetería?, refiriéndose al machismo existente en aquel tiempo. Pero ella estaba tan segura de su amor por él y de su correspondencia que ella pensaba que era solo cuestión de unos días para que se le pasara esa coquetería y esa conducta extraña hacia las demás señoritas y adoptara una actitud más formal de un varón casado. Fue por esta razón que, a pesar de los consejos de su padre fallecido, solo unos cuantos años antes de que se celebrara el matrimonio, fue por esta razón, por la seguridad que ella sentía y por el amor con que ella amaba a su futuro esposo, que decidió continuar con la relación, a pesar de que su marido, cada vez su novio, que iba a ser su marido, se descaraba cada vez más en torno a la coquetería que realizaba con otras señoritas. Como ella no había tenido hermanos, las propiedades de su padre, que no eran muchas, pero que tenía algunas, habían pasado a ser posesión de ellas, lo que no era muy usual, pero estaba escrito y contemplado en la ley de Moisés. Y eso, aunado a la ilusión que tenía de una vida prometedora, la tenía prácticamente extasiada, ya que no era común que las mujeres, como decimos, siendo tan menospreciadas en aquella sociedad machista, tuviesen propiedades a su nombre. Pero era el caso de ella. ¿Y qué más podía pedir?, pensaba ella. Dueña de algunas propiedades, y ahora, en algunos días, esposa de uno de los hombres más galantes de la aldea. Al fin se celebra este matrimonio.
Lamentablemente para ella, la galanura de su flamante esposo pasó de los límites muy pronto, y después del matrimonio, después de la felicidad del matrimonio, pasó rápidamente a una sensación de infidelidad por parte de él. La realidad es que, decir verdad, esa actitud viciosa y esa sensación de infidelidad se sentía aún siendo novios. Pero la ilusión y el enamoramiento que esta joven mujer tenía, y la ilusión de un amor perfecto por él, no la habían dejado percatarse de la horrible realidad y de la dolorosa deslealtad que ahora le tenía su actual marido. Él seguía coqueteando cada vez más, y a veces aún enfrente de su esposa, con alguna mujer que le pareciera bella, sin importarle si su amada se molestaba o no. Curiosamente extraño, cuando alguna mujer dejaba ver algún esbozo de una sonrisa disimulada, entre aparentando sentir agrado y aparentando sentirse ofendida por la importunidad de su esposo, curiosamente, ese mismo día también él siempre llegaba tarde a casa. A los pocos meses del matrimonio, la felicidad se convirtió en todo un suplicio. Para colmo, ella empezaba a sentirse mal, y justo cuando más mal moralmente se sentía por sentirse traicionada, después de su periodo menstrual en aquel mes, se halló aquella joven mujer con un flujo anormal de sangrado que se prolongó durante todo ese mes rumbo a su siguiente ciclo menstrual. Su esposo, como si fuera poco y como si fuera muy digno, se hallaba furioso por descubrir, según él, que se había casado con una mujer enferma, y como suele pasar cuando una mujer bella e inocente se casa con un vil mujeriego, más pronto de lo que ella puede reaccionar, aquel perverso hombre extiende una carta de divorcio para seguir con sus disoluciones, y lo que es peor, extiende una carta de divorcio tachando de indecente a su mujer, porque según él está contaminada. Levítico 24, versículo 1 y Levítico 15, 25 le daban las opciones de poder divorciarse, y aquel perverso hombre aprovechó esta oportunidad no solo para humillar a quien le había dado su amor entero, sino para seguir una vida de vicios y una vida de pecados, ahora con total desenfreno. En lugar de recibir el cariño y los cuidados de un esposo amante, solo recibe literalmente que le escupan en su cara. Al despreciarla por estar enferma y encima de todo por tacharla de indecente, pensando que la enfermedad, como pensaban equivocadamente muchos de aquella época, que la enfermedad era un castigo del cielo. Canalla, canalla sin duda alguna era este hombre infame. Si supiera que él es el único culpable de la enfermedad que hoy aqueja a esta joven mujer, si supiera que sus constantes amoríos han sacado a la luz toda la podredumbre y maldad que él ha hecho en tinieblas y se han manifestado en forma de lo que aún hoy en día conocemos con el terrible virus del papiloma humano, causante del terrible cáncer cervicouterino, lo cual, a los datos que nos da la Biblia, ese era muy probablemente la causa del sangrado anormal que tenía esta pobre mujer. Hoy en día conocemos que este tipo de mal es muy frecuente en las parejas en las que los hombres han tenido intimidad con muchas mujeres, y este mal hoy en día ha manchado no solo la integridad, sino también la salud
de muchas de nuestras mujeres el día de hoy, que fielmente se entregan con todo su ser a un hombre infiel. Como su ahora ex esposo es amigo de aquel principal de la sinagoga llamado Jairo, no le costó mucho obtener la carta maldita donde él la aborrecía sin sentido. Si bien no pudo quitarle lo que por derecho le correspondía, es decir, sus propiedades, lo cual este abusivo hombre seguramente quería hacer, sí pudo extenderle aquella maldita carta de repudio y de divorcio, donde la tachaba de indecente y de enferma. Pero antes de que concluyera su primer año de matrimonio, la vida de esta mujer lamentablemente había dado un giro impresionante, de una inmensa felicidad a la más profunda tristeza. Y desde aquí hay un mensaje puntual para cada dama, para cada señorita que el día de hoy tiene ilusiones bien formadas, para cada señorita que el día de hoy sueña con el príncipe azul. Cuidado, señorita, si aún en el noviazgo empiezas a ver actitudes indecentes de parte de tu novio. Si tu novio el día de hoy no puede controlar sus manos para respetarte, no puede controlar su mirada para voltear a ver a donde no tiene que ver, tampoco lo hará en el futuro. Cuidado, señorita, si tú, por querer disfrutar de la juventud que Dios te da en esta etapa de tu vida, quieres jugar con ligereza la etapa seria que debe ser el noviazgo, y tus papás ni siquiera saben del chico con el que frecuentas. Si aquel que tienes como pretendiente desea mantener una relación en tinieblas y no desea ir a la luz y pedir el permiso de tus padres, como lo haría cualquier joven con buenas intenciones, debes de tener cuidado. No pienses ilusamente como muchas piensan que será un hombre diferente contigo. No pienses ilusamente que aquel hombre que ha sido un perverso y que aún muchas veces tú conoces el historial de mujeriego, de borracho, de golpeador, de maldiciente, será diferente contigo solo porque dice hoy que te ama para conseguir su cometido. De parte de Dios te digo, ten cuidado y considera tu camino. Mira el espejo de esta joven mujer, mírate en el espejo de esta joven dama ilusionada, la cual su vida prometedora dio un giro de 360 grados rumbo a su destrucción, y todo por no considerar seriamente su decisión. No permitas que el enamoramiento, que es una etapa preciosa de la vida y preciosa del noviazgo que Dios nos da, ciegue los ojos de tu corazón para ver lo que la realidad es. Aquella persona que el día de hoy quiere estar llevando tu noviazgo a algo que solamente debería realizarse en el matrimonio, es decir, caricias indecentes, el sexo fuera del matrimonio. Si bien es cierto que Dios creó el enamoramiento, y si bien es cierto que Dios creó el sexo, cada cosa en su lugar y en su justa medida son un complemento que te harán disfrutar de la relación que Dios mismo ha ideado en su plan de la pareja entre hombre y mujer. Pero si tú no consideras a Dios y si tú permites que tus sentimientos te empiecen a gobernar, entonces el enamoramiento te enceguecerá y no te dejará ver lo que la realidad es. No me refiero a los defectos, pues todos tenemos defectos y todos tenemos malos ratos. Me refiero a las malas actitudes, me refiero al carácter violento que se va reflejando desde una frase despectiva, como diciendo, ay, ya cállate, tú no sirves para nada. Cuando esa frase se da
en el noviazgo o aún en una etapa de pretensión en la amistad, te está diciendo que tiene una máscara puesta. Te está diciendo que si ahorita que eres su amigo o que eres solamente su novio, pretende dominarte, te está diciendo que en el matrimonio sentirá que eres de su propiedad. Ten cuidado, por favor, señorita. Considera a Dios y ora a Dios para que Él sea el guía de tu vida, para que Él te aconseje en cada decisión. Por favor, considéralo, para que no pases por lo que esta señorita que estamos narrando tuvo que pasar. Pero si es el caso, también escucha lo que hay de parte de Dios. Si ya estás dentro de una relación conflictiva, por favor sigue escuchando este mensaje. La vida de esta señorita había dado un giro impresionante, ya que había ido desde una inmensa felicidad y una inmensa ilusión a la más profunda tristeza y a la más profunda soledad, como si estuviese cayendo en un abismo sin fondo y, lo que es peor, sin saber por qué esta enfermedad le había acogido. Lo que es peor, soportando el flagelo y el peso de una sociedad indiferente, pensando que ella era la culpable de su enfermedad, cuando en el corazón Dios había puesto el pensamiento correcto de que ella era inocente. Como si estuviese cayendo en un abismo sin fondo, ella trata de pedir consuelo y pedir dirección espiritual. Para esto busca pedir una audiencia con el principal de la sinagoga, llamado Jairo, para explicarle que ella no sabe los motivos de su extraña enfermedad y que ella se siente muy ofendida de que su esposo, de que la persona a la que ella le entregó todo su corazón y todo su ser, ahora la repudie y literalmente le escupa en su cara y la aborrezca por el hecho de estar enferma, cuando debería de estar a su lado para acompañarla en este trago amargo. Hay otra palabra aquí para los jóvenes matrimonios. Muchos matrimonios, aún cristianos, fácilmente olvidan los votos que hicieron delante de Dios. Ya no se diga aquellos que, como este perverso hombre, a la primera señal de defecto, al primer problema grande, deciden tomar la salida fácil de la puerta corta, que es la huida. Considera los votos que has hecho, no en vano delante de Dios. Si bien el juez te casa, cuando se hace el culto de acción de gracia, usted y su pareja se paran delante de Dios para decirle delante de Dios que va a permanecer junto a la persona que Dios le está dando para que sea su mujer, para que sea su marido, en las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, en la riqueza y en la pobreza. Imaginen cómo se sentía esta joven mujer, no solamente confundida, porque no sabía por qué le había acogido esta enfermedad cuando ella siempre había gozado de buena salud, sino que también se sentía rechazada y aparte dolida, pisoteada, porque aquel hombre a quien entregó no solo su amor, sino su vida, ahora la despreciaba y la aborrecía. Al buscar el consuelo a través del principal de la sinagoga y pedir a ese hombre que ella consideraba justo por ser el líder de la iglesia para que orara por ella, lo único que obtiene es lo que muchas veces hoy jóvenes cristianas pasando por cuestiones sentimentales similares obtienen hoy en día: el desprecio y la indiferencia de quienes deberían recibir la ayuda y el consejo. Esto lamentablemente es una triste realidad, porque muchas veces para aquellos hombres líderes, entre comillas, líderes que se consideran justos por su propia opinión, no dije justos por la opinión de Dios, sino justos por su propia opinión, normalmente nunca tienen tiempo para atender a una mujer pecadora. Normalmente son hombres
que para que tengas una cita con Él, tienes que tener un récord de santidad, tienes que tener un récord de asistencia y un récord de participación en la iglesia. Y aunque ellos no puedan ser capaces de manejar muchas veces sus propios matrimonios o sus propias vidas, exigen que tengan fidelidad y que tengan perfección de aquellos a quienes deben de aconsejar. ¿Y qué es lo que sucede? En lugar del consejo viene el rechazo. Ahí vemos a Jairo. Ahí vemos a Jairo llegar a la sinagoga. Aquella mujer, al ver al principal, llega al extremo de esperar afuera de la sinagoga. Pero cuando este hombre sale felizmente con su hija y con su esposa, se dirige indiferentemente a su casa. Ni siquiera se digna mirar a esta pobre mujer que clama por una audiencia con él. Ni siquiera se digna mirarla como si fuera invisible. Pero no lo suficiente como para mantener una distancia adecuada, para que no fuese tocado, fíjese qué hipócrita, para que no fuese tocado como creían los rabinos y los principales de aquel tiempo por aquella mujer enferma, para que así el hombre no pudiera contaminarse. Y yo pregunto, ¿qué más podía contaminarse un hombre con la mente tan contaminada como la que él seguramente tenía? ¿Qué más puede contaminarse el día de hoy un hombre que mide la santidad por el activismo religioso y que mide la santidad por la manera en como a veces una mujer tiene que llevar su matrimonio y su familia, aun cuando sabe que tiene la objeción de su esposo, aun cuando sabe que tiene la inconformidad de sus hijos ya mayores? Pero muchas veces en la iglesia del Señor se han cometido atrocidades iguales. Yo he oído líderes igual de contaminados que Jairo en su momento, que llegan a decir, el hermano no puede ejercer este cargo porque sus hijos no son cristianos. Y detrás, en las tinieblas, los hijos de aquel líder aborrecen a su padre por ser uno en la iglesia y otro en su casa. Aquella mujer con aquel acto de desprecio se siente aún más sucia. Podemos decir que exclama con aquel dolor que nace del corazón, si tan solo tuviese un día de sanidad. ¿Cómo daría todo lo que tengo por soportar tan solo un día de abstenerme de esta inmundicia en comparación con los muchos días que llevo con esta extraña enfermedad? Exclama aquella mujer entre sollozos. Pero sus sollozos no son escuchados, ni por el principal, ni por la sociedad que está a su alrededor. Y entre la burla y el desprecio de la sociedad, se regresa a su casa tan enferma como sola. Aun con todo, ella no se dará por vencida. Es una mujer fuerte, tan fuerte que aun con el dolor del desprecio, y que aún con el dolor físico, y aún con uno de los problemas más duros que un ser humano puede soportar, como seguramente era un tipo de cáncer, tiene fuerzas para levantarse. Llama al médico de la ciudad. Después de tratarla, este médico no encuentra el motivo para este mal. Así que esta mujer pasa los siguientes 12 años gastando el dinero que tenía, y gastando aún las propiedades que tenía, tratando de buscar algún médico que alivie su mal, como lo dice Marcos capítulo 5, versos 25 y 26. Han pasado ya 12 años desde su terrible enfermedad. Aún a pesar de todo este tiempo, es imposible acostumbrarse a los dolores que se clavan en la parte baja de su vientre como puñales. Lo que alguna vez fue una feliz y hermosa mujer, ahora es una piltrafa humana. Su cara está demacrada, tiene grandes ojeras bajo sus ojos, se ve mucho más delgada y pálida, y ahora ya sin dinero. Nadie la ve, nadie la visita. No tiene fuerzas para levantarse e intenta asearse. Solo desea que este sufrimiento y este dolor tan repugnante como su tristeza se vayan
pues la pérdida constante de sangre no le permite tener las fuerzas suficientes, ni mentales ni físicas, para seguir por mucho tiempo adelante. Número 1 del mensaje: la fe que sostiene. Marcos 5:27, quiero llamar la parte donde dice: cuando esta mujer oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús. Ahí ves a la mujer postrada, enferma, luchando por no resignarse hacia su situación, luchando por seguir buscando fuerzas de aún de donde ya no las tenía, para no perecer. Cuando oyó hablar de Jesús, en medio de toda su desesperanza, cuando la agonía de la muerte se hace cada vez más deseada, en lugar del sufrimiento que significa estar vivo, esta mujer que ha perdido todo, se encuentra con lo último que le queda. Como toda mujer israelita temerosa de Dios, recuerda los relatos de su padre del poder de Dios. Vienen a su mente, estando en su lecho, el poderoso día cuando Dios abrió el mar, el cual fue contado por su padre. Resuenan en sus oídos las palabras de su padre cuando niño, diciéndole que para Dios no hay nada imposible. Cuando de repente escucha de una manera menos audible a una cada vez más clara un grito que se oye desde afuera de su casa. Es un clamor que se oye en medio de las calles. Jesús, aquel hombre que ya muchos llaman el Hijo de Dios, caminando sobre la tierra, viene hoy a la aldea. ¿Podrá este hombre hacer lo que los mejores médicos no han logrado durante 12 años?, se pregunta esta mujer. Pero sin pensarlo mucho, sostenida únicamente con la fuerza de su fe que le quedaba, se levantó de su lecho, se asió y limpió su cuerpo, se preparó sus vestidos y, a pesar de no tener fuerzas, se encaminó al encuentro con Jesucristo. Hoy, como decimos, sin duda alguna que el mensaje de Dios, aunque es general, es decir, no importa si eres hombre y mujer, sin duda, hoy tiene una connotación especial para la mujer, ya que hablar de la mujer es digno también recordar de la mujer como lo que es, como ese extraordinario ser que Dios ha creado para ser apoyo nuestro como hombres en nuestra debilidad, para ser nuestro complemento en nuestras carencias. Quizás hoy también, al igual que esta mujer, tú también te encuentras sumido en una enfermedad que durante los últimos años se ha agravado. Esa enfermedad que ataca no solo a las mujeres, sino a los hombres y mujeres por igual. Es la enfermedad del pecado. Al igual, es un cáncer. Y al igual va consumiendo tu cuerpo y tu espíritu, y te hace sentir menospreciado aún por la gente que amas. Te hace sentir muchas veces un hipócrita por aparentar que todo está bien a tu alrededor, que no te pasa nada, cuando por dentro te sientes tan mal que te sientes cada vez más sucio. Quizás has tratado de quitar a través de la medicina humana lo que solo puede hacer la medicina divina. Y quizás también el día de hoy lo único que te queda es un pequeño esbozo de fe y la esperanza de venir al Hijo de Dios, y quizás Él puede aliviar tu mal. Oh, Él puede hacerlo. Oh, Él puede hacerlo, yo te lo digo. No dudes en hacer un esfuerzo como esta mujer. En medio de tu debilidad, ven y acércate a Él de rodillas, con un corazón contrito y humillado, con un corazón reconociendo que lo necesitas con todo tu corazón, y Él te escuchará. Lo primero que tienes que hacer es aceptarlo como Salvador de tu vida, y Él vendrá a morar en ti y estará contigo hasta el último día de tu vida, y después por el resto en la eternidad. Punto número 2. Punto número 1. La fe que sostiene es aquella fe
que te mantiene sacando fuerzas aún cuando ya no las tienes. La fe que sostiene es la fe que te hace estar firme aún en medio de la más profunda crisis. La fe que sostiene es el primer paso y el primer escalón para aumentar a la fe que pone en movimiento tu corazón y tus obras. Número 2, la fe que te pone en movimiento. Marcos 5, 27 y 28. Después de escuchar que Jesús estaba por ahí, con eso pequeño que le quedaba de fe, la mujer no lo piensa mucho. No es cuestión de pensarlo, es cuestión de fe. A través de su fe toma la decisión y dice, yo voy a ir. A pesar de que la iban a ver, de que la iban a rechazar, de que la iban a despreciar, ella dice, yo voy a ir a encontrarme con Jesús. Dice la Escritura, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Fue esa fe la que hizo levantarse a esta mujer en medio de su enfermedad. Fue esa fe la que ideó el plan de acercarse al Señor. Pero esta mujer, como dijimos antes, quien era una israelita temerosa de Dios y conocía la ley, y a pesar de que quería con todas sus fuerzas ser sanada, aún a pesar de que iba en camino a encontrarse con Jesús, tenía dudas. No sabía si debería seguir adelante o no. ¿Por qué? Porque tampoco quería contaminar a este hombre santo al tocarlo, pues según la ley de Moisés, cuando una mujer tenía flujo de sangre y tocaba a un varón o a otra persona, solo por el hecho de ser tocada, esa persona era contaminada, a lo menos durante todo ese día. Pero pensaba quizás ella, ¿pero cómo ser sana sin que él me toque? Se preguntaba a sí misma. Y entre que debería o no seguir adelante con su plan, la fe que te impulsa a actuar la hizo tomar la determinación. Tomó la decisión. Le dijo, no lo voy a tocar a él, si tan solo tocar el borde de su manto. Versículo 28 del capítulo 5. Y sin pensarlo, se hace paso entre la multitud y como pudo, llegó hasta donde estaba Jesús. Ella sabía que si tocaba solo el manto del Señor, pensaba ella, seguramente no se daría cuenta, pues había una multitud que literalmente lo apretujaba. Por otro lado, cuando está en camino de accionar su plan de fe, nota entre el gentío que el principal de la sinagoga, Jairo, aquel hombre que la desprecia, aquel hombre que sabe de su enfermedad y lo que es peor, aquel hombre que nunca quiso disponer de un solo minuto de, según él, su apretada agenda para atender su necesidad, ahora camina al lado del Señor Jesús. No hay nada que pueda desmoralizarla más que esto. Y aquí hay una palabra también para ti en esta hora de parte de Dios. Probablemente tú también estés siguiendo con lo poco que te queda de tu fe para aferrarte a las cosas de Dios. Probablemente en tu trabajo, probablemente en la relación en la que estás. Y te vas a dar cuenta que justo cuando haces tu mayor esfuerzo, adelante parece estar el obstáculo más grande. Para esta mujer, el ver a Jairo al lado de Jesús era su obstáculo más grande. Parecía que por ese momento todas sus ilusiones se derrumbaban. Nota entre el gentío que el principal de la sinagoga, es decir, Jairo, camina con Jesús. Ahora, solo es cuestión de tiempo para que la descubran. Ya no hay tiempo para echarse atrás. La fe, que es lo único que le queda, la impulsa a dar esos últimos pasos y al fin llega y toca el manto del Señor Jesús. Instantáneamente sintió como su cuerpo se llenó de energía, sintió que sus dolores se fueron, su sangrado cesó. El milagro de la fe de esta mujer había hecho lo que la multitud de manos que apretujaban al maestro no consiguieron. Es decir, que con solo tocar la punta de su manto esta mujer obtuvo
no solo la sanidad que deseaba, sino también obtuvo la atención del Maestro. Que el día de hoy también sea tu día de encontrarte con el Señor. Oh hermano, hermana, si el día de hoy reconoces que a pesar de ser hijo de Dios te has contaminado con la enfermedad del pecado, si te sientes tan oprimido y tan sucio y piensas que Dios también te despreciará solo porque la sociedad te ha despreciado, solo porque la iglesia te ha despreciado, solo porque el líder o tu familia te ha despreciado, yo quiero decirte que Dios no te desprecia. Después de todo, siempre que uno cae preso de la enfermedad del pecado en la forma que se presente, nunca falta el desprecio de quienes se supone te deberían de apoyar. Pero debes saber algo, que al igual que esta mujer, que eso no sea impedimento para acercarte al Señor. No importa que tu fe sea tan pequeña, no importa que tu fe sea lo último que te quede en tu esperanza, ven a la presencia de Él y tócalo con el corazón de tu fe. Te aseguro que aunque no quieras llamar su atención, aunque solo quieras tocar el borde de su manto, te aseguro que Él volteará y se volverá a ti y te dará la atención que necesitas. Número 3 y último, 12 años. Verso 33, capítulo 5. Entonces la mujer, temiendo y temblando, al saberse descubierta, vino y se postró delante de él. 12 años han pasado desde el último día que esta mujer fue feliz, desde la última vez que volvió a sonreír, desde la última vez que alguien se dignó a mirarla a la cara, lo cual ahora hace el Señor Jesús. Detiene su marcha y sin pensarlo voltea y dice: ¿quién me ha tocado? Cuando esta mujer llega y se postra y le dice: yo soy, el Señor Jesús la mira fijamente y le presta su atención. Han sido 12 años de intenso sufrimiento y Jesús lo sabe. Han sido 12 años de soportar las burlas y el desprecio de la gente. Han sido 12 años de parecer invisible ante una sociedad que no ha querido ni quiere ver a la gente enferma aún hoy en día, porque siempre es mejor voltear el rostro y contemplar el espectáculo del sufrimiento. No siempre la gente no voltea a verte por desprecio. En muchas ocasiones no te ven por la impotencia de poderte ayudar, o quizás en muchas otras ocasiones estamos como sociedad tan ocupados en nuestro mundo que egoístamente cerramos nuestros ojos a las necesidades de los enfermos que necesitan de nuestra ayuda. Este fue el caso de Jairo. Él estaba tan inmerso en su mundo que poco le importaba la infelicidad de los demás mientras él fuese feliz con su máximo tesoro, que era su única hija. Dios no hace nada por coincidencia y Jairo sin duda aprendió la lección. No es coincidencia que la hija de Jairo tuviera 12 años y que esta mujer tuviese la necesidad de por lo menos una atención y una oración de él como principal desde hacía 12 años. Pero el día de hoy también hay 2 profundas lecciones para nosotros. La primera es: si tú estás enfermo por el pecado y te sientes ya también uno invisible para la gente que te rodea, déjame decirte que para Dios no eres invisible. Quizás quieras acercarte al Señor, pero te sientes tan temeroso como esta mujer. Me sorprende mucho ver con los ojos de la Escritura que se acercó a Jesús temiendo y temblando. ¿Y cómo no iba a hacerlo si ella estaba sucia? Si quizás el Hijo de Dios no aprobara el plan elaborado de su fe y a pesar de solo haber tocado el borde de su manto, él se sintiera inmundo a causa de ella. Yo creo que si eso hubiese sido así, nada podría haberle destruido más que el desprecio y el repudio del Señor. Después de todo, ¿no ha hecho esto mismo el principal antes
y ahora se encuentra junto a Jesús. Pero esta mujer aprendió la lección correcta, que podemos acercarnos a Dios y tocar su corazón. No podemos acercarnos a Dios y tocar su corazón, permaneciendo en las penumbras. No podemos tocar el corazón de Dios y permanecer en el anonimato. A Dios le agrada ver a quien se acerca de manera humilde delante de Él. ¿No ves que Él quiere dar sanidad a tu vida? No permanezcas más en el anonimato. No temas. Él no te despreciará ni te rechazará. Tan solo acércate a Él. Tócalo con la mano de tu fe y te aseguro que para Él no serás un enfermo invisible. Escucha bien. No hay un asunto tan urgente para Dios que posponga el toque de una fe tan grande, ni aun la súplica de un hombre que a sí mismo se considera justo delante de Dios. Y no importa si ese toque de fe, que es el que Dios busca, viene de una mujer enferma, contaminada por el pecado, aun cuando ese pecado sea consecuencia propia o consecuencia de otras personas. Como conclusión, por último, también debemos aprender la lección que aprendió Jairo. Fíjate bien, durante 12 años estuvo poniendo toda su atención en su hija e ignorando la enfermedad y la súplica de esta mujer que necesitaba de su apoyo y de su atención como líder espiritual de la congregación de allí, aunque fuese solo por unos minutos que en 12 años no fueron concedidos. Y justo cuando su hija, enferma de muerte, necesitaba de más atención, justo cuando viene Jesús para darles atención a su hija, ahora Jesús hace una pausa y pone toda su atención en esta mujer que desde hace 12 años estaba enferma y moribunda y a la cual nadie, aun Jairo, atendía. Justo esos minutos que ella necesitaba y que ahora eran valiosísimos para la vida de la hija de Jairo, le son por fin concedidos a esta mujer. Minutos que a Jairo le costaron muy caros, pues es el precio que pagó por aprender a darle la atención que todo líder debe dar a quien la necesita y se acerca a él. El precio que pagó Jairo fue el precio más alto que todo padre puede pagar: la vida de su propia hija. Imagino lo que Jairo sintió al ver a Jesús darle toda su atención a aquella mujer que seguramente para él no era desconocida, y que de todas las maneras que hay para aprender las lecciones de Dios, esta sin duda, para Jairo, era una de las más duras. Pero no fue al cabo de esta historia un final trágico, no cuando el Hijo de Dios está presente. Pero el mensaje para nosotros, los cristianos, es: ¿está usted poniendo atención a su hermano enfermo? ¿Ha considerado el costo que puede pagar por no poner la debida atención? Oremos. Señor, en esta hora te pedimos que nos ayudes a ser sensibles a las necesidades de los otros. Y por otro lado también, Señor, oro por todas aquellas personas, mujeres y hombres, en especial mujeres, que están pasando por enfermedades, no solo físicas, sino que también están pasando por enfermedades espirituales, como el maltrato físico, el maltrato psicológico, que hace una herida en el alma, la violencia, el desprecio. Oro, Señor, para que tú des la sabiduría y para que tú escuches los corazones, que estoy seguro que aun a pesar de estar maltratados, con la poca fe que les quedan, te van a buscar. Gracias porque tú eres un Dios que escuchas la oración. Y gracias porque no hay un asunto tan urgente para ti que no pueda esperar ante el toque de una fe tan grande que venga de un corazón humillado y sincero. Gracias por ser así y porque eres nuestro Dios. Por eso te damos la honra y gloria en Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Buenas noches.